estoy aquí en una conversación con Rafael Mateo, que he tenido oportunidad de conversar con él en alguna otra ocasión también, y la verdad es que es un placer. Rafael Mateo es el CEO de Acciona desde hace 10 años, yo creo, ¿no? Es un clásico, además, del sector energético. O sea, has dedicado toda tu vida al sector energético. Y además, Acciona Energía es una empresa líder en tecnologías renovables y fundamentalmente en eólica. Y por esa razón, quizá la primera pregunta, que es la que también he hecho en la mesa anterior, es básicamente, con la evolución que hemos tenido en tecnologías renovables y con los ambiciosísimos objetivos que tiene el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿cómo ves lo conseguido hasta ahora y cómo podemos alcanzar los objetivos propuestos en el PNIEC en el 2030? Muy bien. Gracias a Forbes por la invitación y gracias, María, por encontrarnos aquí en este foro. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido mucho y además se ha hecho bastante deprisa. Déjame decir que Acciona Energía hoy es la top one green utility in the world. O sea, es una calificación que nos da una revista americana porque somos la empresa más grande solamente renovables de cuantas utilities existen, sin contaminar nuestros activos con legado fósil o con emisiones. Carbon neutral desde hace años y enfocada en muchos países y solo en tecnologías limpias y renovables. Lo que queda por delante es infinitamente más. Yo creo que hoy todos los gobiernos, la COP28, la cumbre de las Naciones Unidas de la pasada semana, la Unión Europea con su Wind Package, o sea, todos los reguladores están ya sin titubeo diciendo que hay que hacer más deprisa una transición energética. Y déjame darte dos tips. O sea, la transición energética no es un capricho, no es ecologismo, no es snobismo. Se hace por dos razones, o es necesaria hacerla por dos razones. Una, independencia energética, y una guerra lamentable nos ha venido a demostrar que somos todavía dependientes, incluso diría adictos a un producto energético que no tenemos, cuál es el gas natural. Por lo tanto, primer objetivo, independencia energética, dejar de quemar todos los años 90.000 millones de euros que podríamos no quemar, 250 millones de euros cada día que podríamos no quemar, y dedicarnos a utilizar nuestros recursos energéticos autóctonos, naturales, ilimitados y limpios. Primera razón, independencia energética. Segunda razón, descarbonización de la economía. Creo que ya no hay duda sobre que hay un cambio climático, lo estamos sufriendo diariamente, y que además el cambio climático se produce por las emisiones antropogénicas de CO2 y que tenemos que dejar de emitir. Y esa es la segunda razón de la transición. No es un capricho ni de las compañías renovables ni de los ecologistas. Es economía, primero porque la independencia energética, la dependencia es carísima. Malgastamos recursos en dárselos a otros países productores, pudiendo emplear una pequeña parte de eso en desarrollar una actividad industrial local. Y segundo, porque la descarbonización es necesaria porque el cambio climático tiene unos efectos perniciosos. Por lo tanto, que la dirección es clara, no hay duda. Hay una permanente duda que es cuál es la velocidad de la transición, y esa es una decisión de cada mercado, de cada país. En nuestra opinión, vamos tarde, porque vamos despacio y vamos además con algunos palos en la rueda que impiden la velocidad. En cualquier caso, es cada gobierno, cada regulador responsable de la velocidad a la que quiere transicionar su mercado, pero no hay duda de que todos los mercados están en la misma dirección de transicionar hacia una nueva economía descarbonizada y que privilegia la independencia energética, si bien hay reguladores que van más o menos deprisa. Lo que nos queda por hacer es infinito, pero hay que hacerlo bien, porque si se hace mal, seguramente sea peor el hacerlo que el efecto de no hacerlo. Y voy a explicarme. O sea, lo que hay que hacer es un plan. Y un plan no es un número. Cuando se dice un plan no es decir, no, en el año N quiero tener X. Un plan es un plan. Es decir, este año quiero tener X de esto y de lo otro, Z de lo otro. Al que viene quiero tener X de esto y Z de lo otro. Y así sucesivamente, definiendo de qué tecnologías queremos tener cuánta capacidad
¿En qué fechas? Porque lo óptimo es acompasar el crecimiento en tecnologías renovables a un crecimiento necesario en transmisión para que la inversión sea óptima permanentemente. El acelerar la inversión en renovables sin suficiente transmisión es ineficiente, es tirar el dinero, es malgastar la inversión, y el hacerlo al revés también, porque acelerar la transmisión sobre la generación también es ineficiente. Por lo tanto, tiene que haber un plan. Me atrevo a decir que incluso con localización geográfica de dónde es necesario hacer la nueva capacidad para optimizar la capacidad de transmisión existente y, por lo tanto, minimizar la inversión ineficiente o al menos hacerla en su momento óptimo. Por lo tanto, yo creo que nos queda mucho, pero hay que hacerlo bien. Bueno, efectivamente, tienes toda la razón. El despliegue tiene que ser, el despliegue de renovables, la descarbonización, tiene que ser un orden, tiene que ser una velocidad correcta, constante, con orden. También esos planes tienen que tener capacidad de ajustarse, porque evidentemente cuando se hicieron los planes, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues no teníamos ni COVID ni tampoco crisis energética. Por tanto, uno tiene que saber reaccionar rápidamente. Al mismo tiempo, esto es la siguiente pregunta que quizá hay que saber reaccionar, porque ahora mismo creo que estamos viendo algunas de las consecuencias de las tecnologías renovables que pensábamos que se iban a producir mucho más allá en el futuro. Me estoy refiriendo a la curva de Pato, es decir, que cuando a determinadas horas del día el precio es cero, con lo cual lleva a una rentabilidad, bueno, a no rentabilidad de las tecnologías renovables. Por tanto, la siguiente pregunta a hacerte en este sentido es, bueno, ¿y cuáles serían en este caso, por ejemplo, las prioridades regulatorias para ir ajustando este desarrollo y despliegue de renovable? El agnosticismo tecnológico no existe. No todas las tecnologías son iguales. Cada tecnología aporta una cosa. La solar es una tecnología que aporta una energía muy barata en los sitios donde hay alta radiación y la aporta, esa es su ventaja. Su inconveniente es que la aporta siempre a unas horas determinadas. La eólica aporta una energía menos barata que la solar, o a un precio más elevado, en los sitios donde hay viento, que son muchos, y en general la aporta a otras horas y la aporta con un perfil más nocturno, más de invierno, etcétera. Por lo tanto, el agnosticismo tecnológico, esto que antes, cuando estábamos solo hablando de carbono, petróleo, donde las 24 horas del día era carga base y todas las horas el suministro se generaba con el mismo tipo de producto energético, esto ha cambiado radicalmente. O sea, ahora ya la energía no es una commodity. El kilovatio hora no es commodity. El kilovatio hora de por la mañana o el kilovatio hora de por la noche no es lo mismo. Y, de hecho, el guardarlo de por la mañana o por la noche cuesta mucho dinero, o el producirlo a mediodía en verano cuesta mucho menos que producirlo por la noche en invierno. Por lo tanto, yo creo que se ha descomoditizado un producto que antes veíamos que era commodity, que todos los kilovatios hora son iguales. Pues no. ¿Todas las tecnologías son iguales? No aportan lo mismo. Por lo tanto, a la hora de planificar es importante decidir qué tipo de tecnología. No tiene mucho sentido hacer un Plan Nacional de Energía y Clima que defina un volumen sin discernir bien de qué tecnología o con qué velocidad de penetración de cada tecnología. Cuando se han liberado permisos ambientales hace unos meses, se han liberado del orden de 4 veces más permisos ambientales solares, megavatios solares, que eólicos. Y los planes de crecimiento abundan también, el PNIEC versión 2, a un crecimiento del orden de 4 veces solar que eólico. Bueno, pues eso va encaminado a no producir un mix equilibrado. Va encaminado a que a la hora solar haya un exceso de capacidad que probablemente sobrepase la demanda. Déjame aportar un dato. Anteayer, me parece en South Australia, el 99% del pico de demanda fue cubierto por energía solar de tejados. Eso quiere decir que hay una planificación inadecuada en la inversión, en este caso privada, porque lo que tiene que hacerse es hacerse la mejor utilización de toda la capacidad instalada. Creo que hay que hacer más viento. Creo que es una tecnología... La solar está bien, pero tiene, como se ha dicho anteriormente, empieza a tener un problema, que es que la curva de Pato se ha acelerado, que empieza a vender a cero, y nada se puede vender a cero. O sea, un producto que contribuye y que lleva detrás una inversión asociada y unos costes de capital y de deuda y de empleo, no puede venderse a cero.
y está empezando a pasar. No todavía a todas las horas, pero vemos ya algunos sábados y domingos donde aparece como una buena noticia que el precio de la electricidad durante no sé qué horas es cero. Eso no puede pasar. Nadie imagina, ni se puede imaginar que el precio de la gasolina durante unas horas sea cero. ¿Por qué creemos que es bueno que el precio de la electricidad sea cero y no lo sea el precio de la gasolina? Eso claramente es una distorsión del sistema en el que hay un exceso de capacidad a unas determinadas horas y un defecto de capacidad a otras determinadas horas. Por lo tanto, conclusión, más viento, más viento, más viento, es más difícil, hay menos actores, es más complejo. Hablaba antes el representante de Total que un proyecto solar tarda 4 años, probablemente un eólico tarda 6, pero el producto que oferta es distinto. Por lo tanto, yo creo que hay que apostar mucho más por la tecnología eólica y quizá levantar un poquito el pie de la aceleración de la tecnología solar, que tiene sus bondades, pero en exceso es más perjudicial que lo contrario. Sobre todo para los inversores y tampoco aporta nada a los consumidores. Claro, efectivamente, las prestaciones de la tecnología, o sea, tendemos a hablar de tecnologías renovables como si fueran iguales y como si ofrecieran las mismas prestaciones, y efectivamente las tecnologías renovables no ofrecen esas mismas prestaciones. De hecho, en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, sorprende que se hace mucho hincapié en la construcción de nuevas plantas solares, nuevas plantas eólicas, pero sin embargo, y teniendo en cuenta Acciona Energía, que lleva en la eólica más de 30 años, o sea, que en la eólica está en nuestras vidas desde hace muchísimos años, vosotros habéis tenido un proceso de innovación y desarrollo espectacular, y por eso llama un poco la atención que el PNIEC no refuerce o no priorice la repotenciación de los parques eólicos, que es realmente importante, dado las ubicaciones son casi las mejores ubicaciones y, por tanto, hay que aprovechar. Sorprende que no se optimicen nuestros recursos en esta parte. Sí, yo creo que la repotenciación es algo que está teniendo eco en Europa. La Asociación de Empresas Eólicas Wind Europe está recogiendo bien ese eco. Incluso en España, el Gobierno de Navarra, que fue una provincia o un territorio pionero en el desarrollo de la eólico, donde la eólica existente está haciéndose ya una eólica con bastantes años, está también recogiendo muy bien la solución del repowering. El repowering en el sentido más básico del mismo. O sea, yo creo que el low hanging fruit del crecimiento renovable eólico, que es el que nos va a dar el soporte de carga a las horas donde necesitamos, es hacer un repowering de la energía eólica instalada, incrementando la potencia en los mismos sitios. Hay un estudio de Deloitte, que no sé si es público, pero es un estudio bastante profundo, y en Europa, Wind Europe ha hecho algo parecido a nivel de Europa, donde dice, en el caso de España, como el 20.000 megavatios van a tener más de 30 años en el año 2020, son megavatios de potencias unitarias del orden de 1 megavatio o hasta 0,6 hasta 1 y algo, y hoy en esos sitios se podrían sustituir esas máquinas pequeñas y viejas por máquinas más grandes y nuevas, por supuesto con un incremento de potencia, que ese mismo informe evalúa que está entre 1,5 y 3 veces. Pongamos que 2 veces. Quiere decir eso que, quitando un parque eólico viejo de 100 megavatios, podríamos poner en su lugar, sin grandes inversiones necesarias en transmisión, un parque nuevo de 200 megavatios, con refuerzo en transmisión, pero no con una nueva inversión en transmisión. Eso nos debería permitir el avance más rápido en viento, porque efectivamente ya no se requerirían 6 años, sino que utilizando un repowering de activos existentes estamos ya asumiendo el efecto not in my backyard ya más asumido. Ya partimos de parques que tienen aceptación social, partimos de parques que ya tienen un impacto ambiental y, por lo tanto, si reducimos el número de máquinas, de alguna forma estamos contribuyendo en términos ambientales a un impacto mejor. Debería tramitarse más fácil, ya hay conexión que llega hasta la subestación, por lo tanto, lo que es un crecimiento eólico imprescindible, que tardaría 6 años, con ese aprovechamiento del repowering más básico, podríamos darle un primer empujón de 30 o 40.000 megavatios nuevos eólicos y hacerlo en 3 o 4 años. O
sea, por lo tanto, creo que sí. O sea, nosotros estamos empujando mucho el repowering y el informe este que ha hecho esta consultora, porque creo que es lo primero que hay que hacer antes de meterse en grandes aventuras y grandes nuevos parques inmensos que tienen una afectación ambiental todavía por autorizar, una aceptación social todavía por descubrir. Pues hay que empezar incrementando la potencia de los parques viejos, sustituyéndolos por parques nuevos un poco más potentes, un poco más eficientes. Nos queda muy poco ya para terminar esta conversación. No quiero que se me quede ninguna pregunta en el tintero. Hay una parte, creo que es muy relevante desde el punto de vista de las cadenas de suministro y las inversiones. Ahora estamos hablando de que la mayor parte de los países del mundo están acelerando sus planes de descarbonización. Y una de las preguntas que quisiera hacerte, y yo creo que ya la última, es, bueno, España, o sea, teniendo en cuenta, por ejemplo, la ley americana, la ley de reducción de la inflación americana, que va a invertir 390 millones de dólares para construcción de 950 millones de placas solares, de 120.000 aerogeneradores y 2.300 plantas de almacenamiento a gran escala. Y son millones tanto para productores como para consumidores. En este punto quisiera preguntarte finalmente si España y la Unión Europea estamos haciendo lo suficiente para incentivar el proceso de descarbonización, o necesitamos o se necesitan más ayudas y más... Se necesita mucha más inversión. Yo creo que los inversores en renovables no estamos pidiendo ayudas. Creo que esa historia pasó ya hace mucho tiempo al principio, cuando, como siempre, al principio hay que incentivar. Ahora lo que pedimos es, primero, que no se toque cada semana la regulación, o sea, que no se enrede mucho, que el mercado, dejar que el mercado fluya, que está inventado hace siglos, y luego que los precios a los que se vende el producto reconozcan los costes del producto. Es cierto que Europa está ahora tratando de establecer mecanismos de proteger la cadena de valor de los suministros europeos, un poco blindándose de los suministros chinos o de los suministros tanto en eólica como en solar. Lo que pasa es que eso tiene un coste importante. O sea, el producir un panel solar en Europa es del orden de 3 veces más caro que producirlo en China, y producir una turbina eólica en Europa es 1,5 veces más cara que producirla en China. Eso es algo que Europa tiene que resolver. O sea, si queremos proteger la economía europea de importaciones de productos más baratos de origen chino, tasándolos, hay que estar dispuestos a que esos productos fabricados en Europa, si bien con materiales originales, raw material o componentes provienen de China, van a ser más caros, y por lo tanto hay que empezar a asumir que el coste de la electricidad producida con productos made in Europe va a ser más alto. Luego vendrá la discusión si con eso Europa pierde o no competitividad en el resto, pero en el caso de una Europa más autárquica, cual es el caso de Estados Unidos, es posible. O sea, yo creo que el Wind Package que acaba de publicar, o que el borrador que publica ahora la Unión Europea, es en el sentido de proteger la industria europea. Creo que en el caso eólico no hay duda. O sea, 3 de los 4 principales fabricantes de turbinas eólicas del mundo son europeos. Me atrevería a decir que han sido españoles incluso, o que han nacido en España, y que por lo tanto es una industria muy relevante en Europa y que hay que proteger. Por lo tanto, Europa debería hacer más, pero debería empezar por proteger la industria suya, cosa que creo que después de 10 años de cierto comportamiento un poco más naif hoy está empezando a hacer, proteger la cadena local y proteger el contenido local en las inversiones, a sabiendas de que el precio resultante de una turbina fabricada en Europa, de un panel fabricado en Europa, de un electrolizador fabricado en Europa, pues va a ser más caro que si esos componentes los importáramos sin tasarlos desde otros países de low cost. Efectivamente. Bueno, pues se me queda alguna pregunta en el tintero. Ha sido un placer conversar, como siempre, contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, María.